Gentili telespettatori, buonasera, qui Roma, Stadio Olimpico. Cuando el fuerte rumor de que un equipo estaba envuelto en un caso de doping, la Federación Italiana lo sancionó fuertemente a pedido del Inter de Milán. Pero poco tiempo después se conoció una oscura verdad que modificó la historia y cambió el rol de todos los metidos en la polémica. La gravedad del asunto escaló a mayores, pues entre más se investigaba, más caos comenzaban a causar en la ciudad los simpatizantes y revolucionarios del equipo inculpado, hasta que todo se salió de control cuando se supo un tercer giro de trama imperdonable. La Serie A ha dejado memorables campeonatos y una que otra anécdota en el recuerdo de lo que para muchos ha sido la segunda casa del fútbol en la historia. Ubicados a mediados de los años 60, la década había presentado a una gran cantidad de diferentes campeones durante las temporadas por esos años. La Juventus, el AC Milan y el que para 1963 era el vigente campeón de la liga y defensor del título, el Inter de Milán. Un equipo que trascendió a la historia más que nada por su curioso estilo de juego y por su mítico director técnico Helenio Herrera. Así bien, la temporada 63-64 no solo tenía a estos tres grandes equipos italianos como favoritos, porque habían otros planteles un poco más modestos pero con mucho fútbol y argumentos para competir. Uno de estos era el Bolonia, y tras un extraordinario arranque en el torneo nacional, los rojiazules estaban cada vez más cerca de concretar la hazaña de volver a ganar la liga. Después de casi 30 años de su mejor era en la historia, por allá en los años 30, cuando ganó hasta 4 ligas en cuestión de un lustro. No obstante, el club Veltri tenía un secreto que explicaba el gran y fabuloso rendimiento que lo había llevado a estar arriba de la tabla. Así fue como los medios más influyentes del país empezaron a volver viral el rumor de lo que desde antes se sospechaba, y es que el doping había llegado muy fuerte a Italia y se conocían diferentes casos de otros equipos de categorías inferiores envueltos en polémicas así. Sin embargo, lo del Bolonia era mucho más crítico. La televisión y la radio se encargaron de anunciar hasta 5 jugadores sospechosos de dopaje, en los cuales entraban las máximas estrellas del equipo que lo tenían donde estaba: Fogli, Pascuti, Perani, Paviano y Tumburus. Después de un par de días investigando el caso, se encontraron culpables y fueron sancionados a 18 meses de suspensión. Además, se conoció cuál fue el partido en el que habían dado estos jugadores positivo en doping. Se trataba de aquel partido que se jugó el 2 de febrero del 64 contra el Torino, el cual había sido una victoria contundente de 4-1 para los del Bolonia. Entonces le quitaron los 3 puntos de ese partido. Todo esto sumado a las suspensiones de las que hablamos. Aunque le restaron puntos, seguía igual de líder, pero ahora con exactamente los mismos que el Nerazzurri, su adversario. Para colmo, tenía a la mitad de sus titulares suspendidos y hasta al entrenador le cayó una multa. Lo irónico era que también corría otro rumor, y era que el mismo Inter había sido el responsable de esta supuesta sanción injusta. Y encima, durante esas décadas, era el mismo Inter de Milán quien tenía la mala fama de usar dopaje y, bueno, ya saben, por su importante peso y poder en el fútbol de Italia, nunca había pasado a investigarse, y mucho menos a castigarse. Después del escándalo, fue cuestión de días para que diferentes declaraciones de ambos bandos salieran a la luz. Jugadores y sobre todo aficionados del Bolonia empezaron a declarar cómo todo se trataba de un complot inventado por el Inter de Milán para no perder el título de liga que peligraba con un equipo pues tan bueno como ellos, haciéndole esa competencia. Mientras que los del Inter se defendían lavándose las manos y asegurando que no tenían nada que ver y que si habían dado positivo en el proceso antidoping era justo el castigo. Pero no todo se quedó en palabras y ya. La indignación se apoderó de toda Bolonia. Por supuesto, los medios fueron ese canal principal por los que los rivales del otro se enteraban de qué era lo que pensaban y así. Por ende, los medios, como raro, avivando las llamas de una polémica que después de un rato se saldría de control. Nuevamente la radio y la televisión presentes vieron en el escándalo la oportunidad de volver a recuperar y cautivar a todos los hinchas del fútbol, y entonces salieron a las calles. Se supo que fueron bloqueadas varias autopistas de la salida de Milán y desde Bolonia fueron asaltados y quemados todos los coches, o sea carros, que tenían placa o matrícula de esta ciudad. Los aficionados del Bolonia tenían razones para creer lo que creían, y también con toda la intencionalidad, razones para vengarse, habían hecho todo ese desorden social, quizás funcionando como protesta a un equipo ligado a la oscuridad. Estas personas sostenían que los análisis estaban trucados y que todo se trataba de un engaño mafioso para beneficiar al Inter de Milán y evitar que un no gigante ganara el campeonato más importante del país. Y entonces ahí es donde entran los abogados de Bolonia, que fueron contratados para reabrir el caso y estudiar cómo fue que se hicieron esos supuestos análisis que dieron positivo a doping, los cuales ellos negaban rotundamente. Mientras
se volvía a estudiar el caso, el calendario no podía parar y por eso le devolvieron los 3 puntos que le habían quitado al Bolonia y también se retiraron provisionalmente las sanciones a todos los jugadores que la tenían. Otra cosa que quitaba mucha confianza era la absurda flexibilidad de la Federación Italiana de Fútbol y de los entes que regulaban este tipo de faltas, ya que así como colocaron las sanciones tan rápido, las quitaron de igual manera sin su previo proceso claro. Sin embargo, quizás todo fue una respuesta para calmar a los peligrosos hinchas del rojiazul y evitar más desastres en la calle de esta ciudad. El caudal de esta dramática historia nos lleva a uno de los eventos más importantes para la resolución final del caso, apodado como la Pascua Sangrienta. La Pascua Sangrienta se trataba del partido entre el Inter de Milán y el Bolonia, el partido de vuelta obviamente cada vez más cerca de acabar con todas las fechas. Este clásico que tan importante sería, pues era casi como una final, cayó en un domingo de resurrección justo por las fechas de Pascua, de ahí viene el nombre. Antes del partido el líder era Bolonia con una diferencia de 3 puntos al Inter, pero después del partido de la Pascua Sangrienta, que al final terminó ganando el Inter 3-1, nuevamente se igualaron las cosas y estaban en la punta ambos con los mismos puntos. Días después se conoció el fallo a favor del Bolonia, pues ya habían presentado los argumentos necesarios para demostrar que aquella prueba de orina antidoping no contenía las garantías de que efectivamente esos jugadores estaban bajo los efectos de esas sustancias. Esta decisión alborotó nuevamente a los hinchas del Bolonia, pero esta vez de júbilo y alegría. Estaban muy cerca de lo que sería un título histórico. Pero aparte de ello también tenían esa certeza de que todo había sido una manipulación sucia del Inter y sus cuestionadas relaciones con la mafia italiana. Una idea reforzada de lo que muchos nunca se atrevieron a siquiera pensar por razones entendibles, no vamos a decir que no. Una de las principales figuras ajenas al campo que permitieron que el Bolonia gozara de su mejor época en los años 30, como mencionábamos, había sido su mítico presidente Renato Dallara. Este personaje tuvo que viajar hasta Milán para refutar el polémico caso en el que se había metido su equipo y por supuesto defenderlo de lo que era una injusticia. Era una lucha entre él y su equipo contra el Consejo de Médicos que habían tomado la supuesta prueba y en su constante búsqueda de la justicia se vivió un hecho bastante lamentable. Y es que en medio de una discusión con el que para entonces sería el presidente del Inter de Milán, Angelo Moratti, don Renato sufrió un infarto que le quitó la vida cayendo en los brazos del presidente adversario. Así es como se cuenta popularmente, pero obviamente no faltaron las teorías más oscuras de que la muerte tuvo otras razones más allá de las que se dieron, porque fuentes aseguran que el infarto se produjo en medio de una discusión, por lo que es algo que nos hace pensar muchas otras cosas, y si no fue así realmente. En fin, como si no hubiese sido suficiente drama, un nuevo giro de trama aparece en este punto de la historia. Cuando ya iba a culminar todo, cuando se acabaron las 34 jornadas del campeonato italiano, aún no se sabía el campeón, ya que los dos equipos protagonistas de este pleito terminaron completamente empatados. 54 puntos para cada escuadra, lo que llevó a definir el título en un partido de desempate. Para su momento era la única vez que esto se había dado y que se había tenido que jugar un partido extra. Este encuentro se terminó jugando en Roma con su característica tensión entre los dos equipos y al final el superior fue aquel que lo mereció realmente durante toda la temporada. El Bolonia supo vencer al Nerazzurri con un 2-0 que le terminó dando la alegría del título por la cual pelearon tanto. Estuvieron muy cerca de perderlo de no haber sido por alzar la voz ante los entes mayores, pero ahí no acaba la historia. Pues Helenio Herrera, 20 años después, sacó nuevamente el tema de este conflicto entre el Inter y el Bolonia. El man declaraba que había hablado con Bernini, el que para su momento era el director técnico del Bolonia, y él le había prometido que le iba a contar toda la verdad. Según el argentino Herrera, él le dijo tal cual así, sugiriendo que había algo más de la historia que nadie nunca supo. Pero lo más loco es que ya nadie lo sabrá, pues Bernini murió y jamás le dijo a él lo que tenía que decirle sobre el caso. Un evento que pasó a la historia seguramente como una mancha del fútbol italiano y que por supuesto quedó completamente distorsionado por los beneficios que uno u otro equipo buscaba para sí mismo. Al final nada nunca estuvo claro, a excepción de una realidad que sí que estuvo clara. Nadie podía negar que la práctica del doping se volvió cada vez más popular en el país, lo cual aparte de estar moralmente incorrecto, también afectó mucho la salud de los deportistas italianos y por ende el rendimiento de los clubes, tanto nacional como internacionalmente. El doping era un exterminio que no acabó con vidas, pero sí acabó con el gran potencial que ciertos equipos practicantes de estos se privaron. Al final el Bolonia sufrió una decadencia muy pero muy lenta, mientras que el gran Inter de Milán, con sus crisis y todo, incluso al día de hoy sigue manteniéndose en la cima del fútbol de su país. Claro que desde este momento bastante cuestionado el cómo fue que el Inter llegó ahí en primera instancia.
Si les gustó esta historia pueden apoyar el contenido dejando su valioso like, comentando y suscribiéndose para que no se pierdan los nuevos videos cada semana. Les cuento que esta historia es una adaptación de un relato perteneciente al maravilloso libro 365 historias de fútbol que deberías conocer del maestro Alfredo Relaño. En pantalla les dejo otras dos historias que seguramente les interesen porque son igual de insólitas que esta. Yo soy Chapas el Crack y nos vemos en la próxima.